Bien, bienvenida nuevamente. Ahora sí podemos iniciar la sesión. Muchas gracias. Bien, gracias por el pase, compañero. Antes quiero empezar con un lema. El derecho administrativo es la técnica por excelencia del poder público, pero también la garantía por excelencia de su control, de Eduardo García Enterría. Muy buenas noches, distinguidos asistentes. En nombre de la Asociación Jurídicas Lex Justa, organización dedicada a la difusión crítica de conocimiento jurídico, les doy una cordial bienvenida a esta jornada académica especial desarrollada en la antesala de una fecha histórica para nuestra nación. Bueno, nos encontramos próximos a conmemorar los 204 años de la independencia del Perú y desde este espacio jurídico reafirmamos nuestro compromiso con la formación de una ciudadanía consciente, informada y profundamente comprometida con el respeto, el orden normativo y el derecho y el Estado de Derecho. Mi nombre es Gloria Janet Anilucha Poñán López y tengo el honor de moderar esta ponencia estudiantil titulada Del deber al derecho, el alma normativo del procedimiento administrativo, a cargo del estudiante Alcides Cubas Burga, miembro activo de nuestra sesión jurídica. También es un conciliador extrajudicial y alumno del séptimo ciclo de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejos. Estimado Alcides, el público es tuyo. Adelante. Estimada Asociación Jurídica, amigos y amigas que se encuentran el día de hoy en nuestra sala de Zoom y para todas las personas que también nos visualizan mediante nuestras redes sociales, las cuales están transmitiendo esta actividad, esta ponencia que de una y otra forma hay que considerarla importante porque se va a hablar de un tema muy relativo, un tema que sinceramente tiene gran impacto dentro de lo que es la sociedad, dentro de la administración, ya que guarda cierta relación entre la administración pública, los ciudadanos, como le denomina el tubo de la ley del procedimiento administrativo general, los administrados. Pues esto, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy. Quiero que esta sesión sea muy amena, creo conveniente también de que esta sala sea interactiva para de una y otra forma conocer este tema tan importante, debatirlo también, como no, y pues aprender todos juntos. ¿Ok? Para ello voy a compartir unas diapositivas que he preparado el día de hoy para que de esa forma nosotros podamos ir guiándonos y pues también viendo de qué es lo que se va a hablar el día de hoy para que de esa forma se pueda entender, podamos entenderlo todos y salgamos pues con una noción muy importante, ya que esa es la finalidad de la Asociación Lex Justa, que considero que es muy importante o genera cierto impacto positivo dentro de nosotros como estudiantes de derecho, ¿no? Porque también no solo se imparte también ponencias estudiantiles, se imparte diplomados, cursos especializados y ponencias magistrales, que considero que es muy importante para nosotros como estudiantes, como Rainer. Miren, el día de hoy nosotros vamos a hablar, o les voy a hablar, para ser exactos, precisos, de este tema interesantísimo. Cuando nosotros hablamos del deber al derecho, y más aún cuando nos referimos al alma normativa del procedimiento administrativo. Y pues cuando nosotros nos referimos a ello o lo identificamos o le denomino yo, que le he denominado en el título, el alma normativa del procedimiento administrativo, me estoy refiriendo pues a los principios, a esa base fundamental, me estoy refiriendo también a esa fuente, considero yo muy fructífera, eh, un cimiento obviamente que es importantísimo dentro del procedimiento administrativo, dentro de esta relación que guardan la administración pública, las entidades públicas con nosotros que somos los administrados.
Pues cuando nosotros nos vamos a referir netamente a este tema, voy a tratar de hacer un poco rápido la sesión para que de esa forma también podamos ir a descansar y mañana empezar nuevamente con la semana. Eh, Dentro de este tema de los principios del procedimiento administrativo, porque nos estamos refiriendo al alma normativa, y pues hay que entender en principio de que cuando me estoy refiriendo a la alma normativa, el alma normativa del procedimiento administrativo, me estoy refiriendo netamente a los principios del procedimiento administrativo, pues que lo regula el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, la ley número 27444. Lo que nosotros vamos a ver, o el contenido de esta sesión, vamos a empezar por su concepción general, vamos a ver de qué forma se distinguen, la importancia también, los principios que establece la ley que les mencionaba anteriormente, el rol, qué función cumplen estos principios, el contenido, que es el lorem ipsum, y la lista de principios de la Ley General de Procedimiento Administrativo. ¿Ok? Nosotros para hablar de estos principios, como les decía, vamos a tener como base fundamental pues la ley 27444, porque es ahí donde está establecido. Y pues también vamos a lograr identificar o vamos a lograr dirimir ciertos temas, pues de que hay principios que quizás muchos de nosotros ya conocemos y guarda cierta relación y que guarda cierta igualdad con los principios que vemos que se aplican dentro de las otras ramas del derecho. Pues el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en el procedimiento administrativo. Vamos a hablar acerca de este impacto que tienen estos principios para que de esa forma nosotros luego nos preguntemos o deduzcamos por nosotros mismos o tengamos esa cierta noción de qué es lo que hemos hablado el día de hoy, qué concepto tenemos y pues aprendamos sobre todo. Miren, al momento de que nosotros hablamos de estos principios del alma normativa del procedimiento administrativo, nos vamos a, o lo vamos a entender principalmente como esos lineamientos fundamentales y obligatorios de nuestra legislación, de lo que nosotros debemos cumplir. Y no nosotros también en este caso, sino también la administración pública. Y pues que obviamente estos lineamientos fundamentales, como le denomino, se van a deducir de las disposiciones del derecho positivo y de los elementos sociales. Dentro de ello vamos a encontrar los éticos y aún históricos en que las normas tienen su origen, ¿no? Porque un autor más adelante les voy a hablar, él indicaba de que qué serían las normas o de qué sería el derecho positivo si no existiera alineamientos fundamentales, qué pasaría si no existieran estos principios. Lo he dividido en tres partes: los principios trascendentes, los principios instrumentales y los principios inmanentes. Cuando nosotros nos referimos a los principios trascendentes, hay que entender de que cuando se habla de esto, pues nos estamos refiriendo netamente a que son los que están más allá o extramuros del ordenamiento positivo y pertenecen al llamado derecho natural. Esos son los principios trascendentes, pero los principios instrumentales vienen a ser los forjadores de la ciencia del derecho. Por, e- por ello es que se denomina instrumentales. Y cuando nos referimos a los principios inmanentes, miren que la diferencia que tiene con los anteriores es de que estos principios se obtienen mediante la progresiva abstracción de las demás normas, porque hay que tener en claro de que el derecho no es estático, ¿no? Y pues estos principios inmanentes eh, se obtienen pues mediante la progresiva abstracción de las demás normas escritas o consuetudinarias que tienen que ver con el derecho consuetudinario, no con la costumbre, que forman el ordenamiento jurídico. Entonces, al lograr identificar estos tres tipos de principios, los trascendentes, los instrumentales y los inmanentes, hay que también ver qué es lo que nos dicen los juristas. Y yo especialmente eh, quiero citar a este gran jurista, al doctor Marcial Rubio Correa, que es un gran doctor en lo que es el derecho administrativo, el derecho de procedimiento administrativo. Y pues Marcial Rubio indica de que los principios generales del derecho vienen a ser aquellos conceptos o proposiciones
de carácter axiológico o técnico también, que informan, miren, la estructura, el modo de operación y el contenido de las normas, que informan. Ojo con esto. Hay que tener en cuenta esto porque más adelante se va a poder hablar de ello también, por profundizar. Dice que informa la estructura del modo de operación. ¿De quién? De las normas. ¿De qué también? De los grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio derecho en su totalidad. Porque, ¿qué le decía? Que los principios no solo son para el derecho administrativo, no son solo para el derecho del procedimiento administrativo, sino también para el derecho civil, para el derecho penal, nosotros que conocemos también, y más adelante se va a hablar también acerca del derecho tributario. Y pues es por ello de que hay que tener en claro que ciertos principios siempre van a estar emanados en las otras ramas del derecho. Por eso es que dice grupos normativos y del principio del propio derecho en su totalidad, o sea, de todo el derecho. Y también pues el doctor Marcial Rubio indica de que estos principios, esta alma normativa, estos lineamientos, pueden tener validez general universal para el fenómeno humano. ¿En qué aspecto? ¿O a qué se refiere cuando el doctor hace referencia a ello? No dice porque cuando nos dice que el alma normativa de que son los principios tiene una validez general y pues por ende va para el derecho, disciplina que estudia la regulación de las regulaciones intersubjetivas, que quiere decir los principios de libertad, igualdad y justicia, que todos nosotros lo conocemos, o que nosotros debemos conocerlo. Y pues quizás hay muchas personas que no son estudiantes de derecho acá. Lo vamos a entender el día de hoy de que dentro de esto, de las relaciones intersubjetivas, existen esos principios de libertad, existen esos principios de igualdad, de justicia también, y pues de que también de una u otra forma se equipara con el procedimiento administrativo, con el derecho administrativo. El autor también dice, o el doctor Marcial Rubio, dice que estos principios pueden tener una validez general para el fenómeno jurídico en sí. ¿Qué quiere decir? Que siendo aplicables estos principios a todas las ramas del derecho, lo que les decía, todas las ramas del derecho. Y miren, acá plantea como su ejemplo el principio de primacía de la norma especial sobre la norma general, ¿no? Que eso también hay que tenerlo claro, es un punto importante que debemos resaltar para luego poderlo hablar. Y también, pues, nos dice el doctor Marcial Rubio de que estos principios pueden regir a una rama determinada del derecho, ¿no? Caracterizándola frente a otras ramas. Por ejemplo, el principio de legalidad en materia tributaria, ¿no? Que lo que decía al principio. Y también nos dice el doctor que pueden regir diversos aspectos parciales de una rama del derecho determinada. Y pues hace referencia a ello a los principios del derecho procedimental administrativo. Dentro del contenido que les decía que sí iba a hablar también dentro de esta sesión, sí iba a hablar acerca de la importancia de estos principios. ¿Cuál es realmente esa importancia, el impacto que tiene estos principios, esta alma normativa, como le denomino? No dice que nuestro sistema legal de tradición romanista, obviamente, se prefiere a la norma positivizada antes que a los principios que orientan el derecho, ¿no? Y pues también son de importancia vital para un sistema jurídico, pero ¿en qué forma le denominamos que su importancia es vital para un sistema jurídico? Porque obviamente que sin ellos tendríamos únicamente normas positivas que regulan relaciones. Sin embargo, miren que estas normas serían más o menos ordenadas, pero no tendrían sentido ni cohesión. Entonces, la pregunta va acá. ¿Cuál es la importancia realmente de los principios? ¿Cuál es la importancia de estos lineamientos fundamentales que decía el doctor Marcial Rubio? Decía que estas normas serían, sin los principios, las normas serían más o menos ordenadas, no del todo, no totalmente, no del todo, y no tendrían sentido ni cohesión. ¿Para qué? Para poder aplicarse dentro de estas relaciones, ¿no? Porque nos dice que normas positivas que regulan las relaciones. Entonces, ¿qué pasaría que dentro de estas normas positivas que regulan las relaciones no existieran estos principios? ¿No? No tendría sentido ni cohesión. Eso es la importancia que se ve reflejada dentro de los principios
en el procedimiento administrativo, ¿no? Y pues hablando de nuestra base legal, que es la ley 27444, nos dice que esta ley ve el procedimiento administrativo desde la óptica del administrado. Miren, hay que tener en cuenta esto, que esta ley ve el procedimiento administrativo, pero desde la óptica del administrado. En tanto de que, pues, las anteriores disposiciones normativas veían el procedimiento desde la óptica de la autoridad, ¿no? Y pues esta ley, el texto único ordenado, fue aprobado por el Decreto Supremo número 4/2019. Y miren, y anteriormente dice que se veía el procedimiento desde la óptica de la autoridad, mientras tanto que ahora dice que la 27444, esta ley, ve el procedimiento administrativo desde la óptica del administrado, o sea, de los ciudadanos, para que se pueda entender en términos sencillos. Miren, que el Decreto Supremo 667 y que fue publicado el 21 de noviembre de 1967, indica de que el reglamento de normas generales del procedimiento de los procedimientos administrativos en sí fue el primer dispositivo que disciplinó o que estipuló el procedimiento administrativo en el Perú. Y pues este decreto supremo, el 667, señalaba que los principios del procedimiento eran tres: el de celeridad, la simplicidad y eficacia. Que eficacia aún lo tenemos, ¿no? Simplicidad también y celeridad también, que más adelante lo vamos a lograr identificar en los principios que estipula la ley 27444. Y también en el principio de doble instancia, ¿no? Que una persona puede impugnar, que una persona puede no estar de acuerdo con la decisión que haya tomado la administración pública y puede impugnar. Y la doble vía también. En los principios de la ley 27444 que les iba mencionando, y pues posteriormente también se logra ver de que el rol de los principios que orientan el procedimiento administrativo general eh, sirven de criterio interpretativo. Y cuando nos referimos a de que sirven de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento. Entonces, eh, los principios dentro de esta ley, los principios dentro de la ley 27444, nos van a servir como de criterio interpretativo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues en consecuencia, la administración pública deberá tener presente los principios durante todo su accionar para que éste sea válido, ¿no? Porque ¿qué pasaría? Que dentro de un procedimiento administrativo quizás está vulnerando su derecho, se está quizás algo sencillo, derecho a la legalidad, lo que se estipula no se está respetando, o la administración pública o esa entidad pública no está respetando lo que estipula realmente la normativa. Qué va a plantear el administrado? ¿Qué va a plantear el ciudadano? Pues está vulnerando el principio de legalidad. Es por ello que, miren, dice que la administración pública, que vienen a ser las entidades públicas, las entidades del Estado, deberá tener presente los principios que más adelante se van a ver durante todo su accionar, durante todo lo que va a realizar, todos los trámites que se van a realizar, siempre tiene que tener presente estos principios, ¿no? Para que sea válido, obviamente. También nos dice que sirve como parámetro para la generación de otras disposiciones. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la norma segunda del título preliminar del tubo de la ley 27444 indica o señala que las autoridades deben tener presente los principios del procedimiento administrativo. Entonces ahí vamos viendo la importancia que veíamos anteriormente que tiene estos principios, ¿no? Y nos vuelve a repetir, como en la primera, nos dice que las autoridades deben tener presente los principios del procedimiento administrativo. ¿Para qué? Así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en esta ley. ¿Cuál? En la ley 27444 que les voy a mencionar. Y pues cuando reglamenten
procedimientos especiales también, porque obviamente dentro de un procedimiento administrativo vamos a encontrar procedimientos especiales. Y pues no por ser procedimientos especiales vamos a tratar de eximir a estos principios, sino también siempre tienen que estar presentes, ¿no? Entonces, algo muy claro para que pueda sonar un poco sencillo, para que podamos entenderlo, es de que los principios van a estar aferrados. ¿A qué? Al accionar, a las actividades que va a realizar la administración pública, a los trámites. Va a estar siempre presente estos principios, eh, que lo he denominado en mi título de mi tema, el alma normativa. Entonces, el alma normativa siempre va a estar presente dentro del accionar de la administración pública. Por otra parte, también los principios sirven para suplir los vacíos que se presenten en el ordenamiento administrativo, ¿no? Porque como les mencionaba anteriormente, el derecho no es estático, el derecho evoluciona y pues para ello existen los principios, para que de una y otra forma puedan suplir los vacíos, puedan suplir esas lagunas donde no se puede entender, esas lagunas de derecho, obviamente. Y pues, para lo cual se recurrirá, nos dice, a las fuentes supletorias de derecho administrativo y las normas de otros ordenamientos, siempre que estos sean compatibles. Obviamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esto, miren, o subrayar acá ordenamientos siempre que sean compatibles. Porque ¿de qué nos sirve citar una normativa o un ordenamiento que no coadyuva o no tiene cierta relación con el accionar quizás de la administración pública o con el accionar también de los administrados? ¿Ok? Entonces, siempre debe tener esa relación, esa familiaridad con el ordenamiento jurídico que vamos a citar, con lo que nosotros realmente consideramos que se nos ha vulnerado y pues también con su naturaleza o finalidades, tal como lo expone la norma octava del título preliminar del TUO de la ley 27444. Y miren, acá encontramos ya preferentemente a ese principio de legalidad que todos nosotros debemos conocer, quizás muchos nosotros conocemos ya, pero es importantísimo de que nosotros conozcamos este principio, el principio de legalidad. El principio de legalidad lo vamos a ver reflejado en todas las ramas del derecho. Todas las ramas del derecho, hasta en la constitución política, ¿no? Que es la norma suprema del país. Y pues miren que cuando nosotros nos referimos o cuando la ley 27444 nos habla acerca del principio de legalidad, nos dice que las autoridades administrativas, las entidades administrativas, deben actuar con respeto a la Constitución, lo que les mencionaba anteriormente. Respeto a la Constitución, eso es lo primordial, ¿no? Porque si no, sería inconstitucional el accionar que está realizando la autoridad administrativa. La ley, también, cuando nos referimos a la ley 27444, y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio de legalidad, hay que entender de que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la ley, respeto a la Constitución y respeto al derecho. El principio de legalidad tiene ciertas características y pues yo le he denominado la columna vertebral. Y hay que entenderlo así también todos nosotros al principio de legalidad, pues, ¿no? Como esa columna vertebral de la actuación administrativa y pues también la columna vertebral de todo el derecho en sí, pero en este caso de la actuación administrativa. Porque obviamente que el principio de legalidad implica necesariamente que toda la actuación administrativa o busca de que todas las actuaciones administrativas, todo lo que realicen las entidades administrativas, deba sustentarse en normas jurídicas, cualquiera que fuera su fuente, ¿no? Y también debe respetarse la jerarquía normativa. Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, como les decía, la norma suprema acá es la Constitución. Ninguna ley puede ir contra la Constitución, porque se declararía una ley inconstitucional. Y pues también a fin de perseverar
el normal desenvolvimiento del orden jurídico, porque así lo establece, ¿no? Muchos de nosotros conocemos quizás la pirámide de Kelsen, y pues para los que no, quizás aún, la pirámide de Kelsen establece de que la Constitución es la norma suprema. Y todo acto de la administración pública debe encontrar su justificación en preceptos legales y hechos. O sea, que lo que se hace esté de acuerdo a la ley o lo que quieres aplicar a un hecho tiene que estar de acuerdo a lo que establece la normativa. También, pues, a conductas, a circunstancias que lo causen. Implica también el principio de legalidad, subordinación del ordenamiento jurídico al orden político fundamental plasmado en la Constitución, lo que les decía. Y más importante aún, pues este principio de legalidad, supone que existen facultades presuntas, sino únicamente las de que manera expresa confiere la norma legal a los entes y a los órganos que lo conforman, obviamente. Y pues también un acto ejercitado con arreglo a las facultades que otorga la ley puede ser nulo si éste es contrario a los fines que el ente persigue. Entonces, nosotros planteamos el ejemplo acá, ¿qué pasaría si la entidad administrativa actúa de una forma negligente, no respetando a la ley? ¿Cuáles son las consecuencias? Puede ser nulo si este es contrario a los fines que el ente persigue. ¿Ok? Otro principio también muy importante es el principio del debido procedimiento. Cuando nosotros nos referimos al principio del debido procedimiento, los administrados indica de que gozan de los derechos y garantías implícitos del debido procedimiento administrativo. Dentro de ello, tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo, mas no limitativo. Miren, las garantías, o los derechos y garantías, son de modo enunciativo, no limitativo. O sea, no se limitan, ¿no?, estas garantías, sino más bien son enunciativos, o sea, que el administrado en cualquier momento puede eh, solicitar de que estos principios se respeten o se establezcan o se apliquen de una forma correcta. Los derechos, a ser notificados, es algo muy importante dentro del procedimiento administrativo, de que los administrados deben ser notificados, ¿no? Para que tengan conocimiento del actuar o de las acciones que está realizando la administración pública. A acceder al expediente. Cuando nos referimos netamente al expediente, nos estamos refiriendo al caso en concreto que tiene el administrado con la administración pública, pues, ¿no? Lo dice también a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos, a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, ¿no? Y esto me recuerda al artículo 139 de la Constitución Política del Perú, de que las decisiones eh, que tomen ciertas entidades administrativas también, a ciertas autoridades jurisdiccionales, siempre tiene que ser motivada, ¿no? Fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable, porque tampoco puede excederse la administración pública, porque el hecho de ser administración pública no puede excederse los plazos. Y también miren que dentro de este principio del debido procedimiento establece que el administrado puede impugnar las decisiones que los afecten, ¿no? Porque quizás un administrado no está de acuerdo con la decisión que tomó esta administración pública o esta entidad administrativa con el cual tiene quizás cierto conflicto. ¿Qué es lo que va a pedir este administrado? Una decisión motivada, ¿no? Porque realmente quizás se le está afectando o considera el administrado que se está afectando, y pues ahí el principio de debido procedimiento le permite impugnar las decisiones. Entonces vamos a ver se ve reflejada obviamente la importancia del principio del debido procedimiento dentro del procedimiento administrativo, ¿ok? Pues obviamente, ¿por qué? Porque acá nosotros encontramos ciertos elementos, ciertos eh, derechos que permiten al administrado de una y otra forma la libertad de acceder a expedientes, a refutar los cargos atribuidos, imputados, en fin, ¿no?
Pues nos dice que también dentro de este principio que la institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo, obviamente, por la ley 27444. La regulación propia del derecho procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. ¿Ok? Obviamente cuando nos referimos al debido procedimiento. Porque también encontramos el debido procedimiento en otras ramas de derecho, ¿no? Pero obviamente esto es netamente administrativo. Y más aún, miren, más importante, de que este principio del debido procedimiento pretende otorgar a los administrados todas las garantías de un procedimiento con las siguientes características. Y cuando me refiero a todas las garantías, recuerdan que les indiqué de que las garantías se comprenden de modo enunciativo. Entonces, nos dice que este principio pretende otorgar a los administrados todas las garantías de un procedimiento con las siguientes características. ¿Cuáles son esas características que les otorga este principio a los administrados? La imparcialidad del instructor del procedimiento, derecho del administrado a exponer libremente sus argumentos con las limitaciones propias de la conducta procedimental. Y aunque si nosotros nos damos cuenta o deducimos por sentido común, entendemos, ¿no? De que este principio, de una y otra forma, tiene un impacto o tiene cierta relación con el derecho a la libertad. Y más aún, nos dice acá la libertad de actuación procedimental, que faculta al administrado a realizar toda actuación que no esté expresamente prohibida. Pues, y eso lo establece el artículo 54 de la ley que le mencionaba anteriormente. Derecho a ofrecer y producir pruebas, lo que le decía también. Derecho a obtener una decisión motivada. Y si pasamos directamente acá, para ya no poder volver a repetir lo que mencioné anteriormente, la declaración de autonomía jurídica, que se manifiesta en que el debido procedimiento se rige por las reglas del derecho administrativo. ¿Ok? Que las entidades públicas o las entidades administrativas no tienen por qué citar otra ley cuando realmente eh, debido procedimiento se debe llevar o se debe regir por las reglas del derecho administrativo. ¿Ok? Aunque para aclarar ese punto, pues eh, las entidades administrativas pueden citar o pueden también ampararse en otras normativas siempre y cuando sea a favor del procedimiento, a favor de su actuar, a favor de su accionar como entidad pública, pues, ¿no? Miren, y hablando de ello también hay que hablar del principio de impulso de oficio, porque cuando nosotros vamos a escuchar o vamos a ver este principio de impulso de oficio, impulso que viene del verbo impulsar, obviamente de actuar de oficio quiere decir por parte de la administración pública, ¿ok? Porque hay que entender, un impulso de oficio es cuando lo realiza la administración pública y un impulso de parte es cuando lo realiza un administrado, para que se pueda entender. Entonces, este principio de impulso de oficio nos dice que las autoridades deben dirigir a impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, ¿no? Qué bonito fuera en la realidad, en la vida real. Recuerdo que un doctor siempre decía, bienvenidos a la vida real. ¿Qué pasaría si, eh, pues, este principio de impulso de oficio se aplicara, ¿no? En el día a día, ¿no? No habría tanta carga procesal administrativa que existe, ¿no? Y pues porque de una y otra forma las autoridades dirigirían o impulsarían el procedimiento administrativo para que sea rápido, célere, ¿no? Y pues dentro de este principio, la obligación del instructor del procedimiento de iniciar y mantener la dinámica procedimental, si la necesidad de expresa petición de parte que les mencionaba anteriormente, del administrado, este principio comprende. ¿Qué comprende o qué características positivas tiene este principio? En primer lugar, la capacidad de iniciar un procedimiento de oficio, ya sea por orden de la superioridad, por dar cumplimientos a un deber legal que pueden emerger de la norma legal o de un mandato judicial,
En el caso de las demandas de cumplimiento o por mérito de una denuncia también que se puede realizar según el artículo 103 y 104 de la Ley 27444, la obligación del instructor de dirigir e impulsar el procedimiento, cuando nos referimos en este caso del instructor de la administración pública, ¿ya? Obligación del instructor de ordenar o practicar los actos para el esclarecimiento y resolución del procedimiento. Pues también, como último, como última característica, nos dice la obligación de emitir una resolución motivada y fundamentada en el plazo respectivo. Y qué bonito suena, ¿no? Cuando se habla de la obligación de emitir una resolución motivada y fundamentada en el plazo respectivo. Qué bonito fuera si se diera esto realmente, porque en el día a día yo soy testigo de ello, pues no sé nada, ¿no? A veces muchos administrados se quejan o manifiestan su malestar diciendo de que la decisión que se ha tomado no es motivada, que no está acorde a lo que se está pidiendo, al procedimiento. Y pues a veces indican también de que se vulnera el plazo respectivo, ¿no? Que establece la ley. Y miren, eh, yo creo que tiene cierto, cierto, cierto parecido el impulso de oficio o todos los principios que estipula la ley con el principio de razonabilidad. Y el principio de razonabilidad también guarda de ciertas características con las decisiones motivadas o cuando hace mención de que las decisiones que va a tomar la administración pública, las entidades públicas, las entidades administrativas, deben ser motivadas. Y pues para ello siempre deben tener presente este principio, el principio de razonabilidad, ¿no? Una decisión razonable es lo que debe emitir la administración pública. Y pues miren, y justamente hablando de ello, dice que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción, o sea, no vulnerar, ¿ok? Esa palabrita proporción quiere decir que esté acorde, no vulnerar, sino esté de acorde a lo que se ha cometido. Entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar. ¿A fin de qué? Pues obviamente que respondan a lo estrictamente necesario para a la satisfacción de su cometido. Entonces, cuando se habla de principio de razonabilidad, de este principio hay que tener en cuenta también proporción, porque del derecho también en general vamos a encontrar o en algún momento vamos a escuchar hablar del principio de proporcionalidad. Entonces, el principio de razonabilidad guarda cierta relación con la proporción de lo que se va a actuar o las actuaciones que va a emitir la administración pública o que va a realizar, pues tengan proporción, ¿no? Obviamente, al momento de que califiquen infracciones, como decía, impongan sanciones, que eso es lo que más se ve día a día. Y ahora, hablemos también algo muy importante de que, pues, este principio de razonabilidad referido a las resoluciones, que al resolver un asunto determinado, miren, debe mantener la debida proporción. Y seguimos hablando de la proporción, porque obviamente es algo muy importante, de la debida proporción, que guarda cierta familiaridad con la motivación, ¿no? Entre los medios a emplearse. Uy, acá se me fue la R, perdón. A emplearse y los fines públicos que debe tutelar a fin de que respondan a lo estrictamente necesario, a lo necesario. No vulnerar, como le mencionaba, sino pues debe ser proporcional a lo que se está pidiendo, a lo que se está imputando también, para la satisfacción de su cometido. Y pues esto estipulado en el título preliminar, en la norma 4 numeral 1.4. Miren, nos dice para que un acto sea razonable, debe existir una relación lógica y proporcionada. Y pues hay que tener en cuenta también que la proporción que les iba mencionando o la proporcionalidad guarda cierta relación también con la lógica, ¿no? Que una decisión que se tome debe ser lógica o el accionar que debe tener la administración pública debe ser lógica siempre.
entre el consecuente y los antecedentes entre el objeto y el fin del procedimiento administrativo. Y miren acá, el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad eh, hay que entenderlo imparcial, pues que las autoridades administrativas actúan o deben actuar sin ninguna clase de discriminación. Ojo con esto, discriminación. ¿Entre quiénes? Entre los administrados. Pues para que de esa forma se pueda otorgar un tratamiento y tutela igualitarios. ¿Frente a qué? Frente al procedimiento, ¿no? No debe haber eh, preferencias, porque se puede interpretar como discriminación. Resolviendo conforme el ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Obviamente que siempre hay que tener en cuenta esto, ¿ok? Atención al interés general. Ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Eso tiene que cumplirse taxativamente para que se pueda respetar el principio de imparcialidad. Y pues este principio va a comprender igual trato y tutela de todos o a todos los administrados en el procedimiento, resolución de los casos de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y atención al interés general, refiriéndose a la finalidad del acto administrativo. El acto administrativo hay que entenderlo como esa decisión que toma la administración pública, ¿ok? O esa decisión o de la administración pública de las entidades administrativas. Y pues el principio de informalismo hay que entenderlo de que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final, ¿ok? Cuando nosotros escuchemos hablar o quizás en algún momento nos pregunten, vamos a leer quizás en algún momento algo y vamos a ver el principio de informalismo, hay que entenderlo como esto, de que las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final, o sea, de lo que el administrado está pidiendo, está bien, ¿no? Eso quiere decir una forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de quién, de los administrados. Entiéndase como pretensión a lo que pide el administrado. De modo que sus derechos e intereses no sean afectados por las exigencias de aspectos formales que pueden ser subsanadas dentro del procedimiento, ¿no? Porque obviamente hay que tener en cuenta después de que para poder iniciar un procedimiento administrativo existen aspectos formales demasiados aspectos formales. Y nos indica de que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Obviamente que la administración pública tiene también que tener en cuenta esto, ¿ok? Para que se pueda aplicar el principio de informalismo. Y pues el principio de informalismo también hay que deducir de ello de que es una garantía a favor del administrado. Entonces, cuando nosotros hablemos o se escucha hablar del principio de informalismo, ¿qué vamos a entender? Es una garantía a favor del administrado, de modo tal que sus intereses no se verán afectados por exigencias formales. Pueden ser subsanadas también, quizás ciertas falencias que haya dentro de ello, de las pretensiones, dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Y este principio de informalismo también guarda cierta relación con este nuevo principio, el principio de presunción de veracidad. Y pues porque este principio, presunción de veracidad, nos dice que este principio en la tramitación del procedimiento administrativo se presume, ojo con esto, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, por los ciudadanos, por nosotros, en la forma prescrita por la ley 27444, claro, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. O sea, la administración pública va a presumir de que los documentos, obviamente, van a ser verdaderos, ¿no? Y esta presunción admite prueba en contrario, ¿no? Eso es lo que también debemos tener en cuenta con respecto a este principio de veracidad. Este principio de eficacia que les había mencionado también anteriormente, pues indica de que los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer
el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. ¿Ok? Entonces, mediante este principio de eficacia, los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, pues sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión en los administrados, o a los administrados en este caso. Eficacia, ¿no? Que de una y otra forma lo podemos también atribuir cierta en comparación con rapidez. Principio de verdad material. Y pues este principio se va a ver reflejado en el procedimiento que la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo de sus decisiones, para lo cual deberán adoptar todas las medidas probatorias necesarias, autorizadas por la ley, siempre autorizadas por la ley, ojo con esto, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Eso es lo que nos quiere decir el principio de verdad material. Y pues en el caso de procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa estará facultada de verificar por todos los medios disponibles, ojo, que la verdad de los hechos que los son propuestos por las partes, sin que ellos signifiquen una situación del deber probatorio que corresponde a esta. Sin embargo, la autoridad administrativa, pues, está obligada, o debe estar obligada, o estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público, ¿no? Porque obviamente este principio también no exime quizás de responsabilidad de la administración pública, sino también eh, la autoridad administrativa debe estar obligada o está obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público. El principio de simplicidad, simplicidad que lo podemos entender como disminución o disminuir también. Y pues miren que este principio nos indica que los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales, o sea, razonables, proporcionales a los fines que se persigue cumplir, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no todos los ciudadanos, no todos los administrados conocen del derecho. Entonces, mediante este principio de simplicidad, la autoridad administrativa deberá o debe ser, eh, los trámites deben ponerlos sencillos, de- debiendo eliminarse toda la complejidad innecesaria para que pueda acceder el administrado, para que se pueda realizar un procedimiento administrativo, ¿no? Y el principio de uniformidad. El principio de uniformidad, miren que nos dice que la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. Uniformidad, que quiere decir una y una otra forma, agrupar o relacionar. ¿Por qué? Porque este principio de uniformidad, pues la autoridad administrativa deberá, miren, establecer requisitos similares. ¿Para qué? Para trámites similares. Porque ¿qué pasaría que un administrador recurre a la administración pública? Quizás por un determinado caso, ¿no? Y después de tiempo, nuevamente, otro administrado recurre a la administración pública, a la entidad administrativa, con un caso parecido. Entonces, es allí donde deberá o tiene que establecer la autoridad administrativa requisitos similares para el mismo trámite, ¿no? Pues, ¿y qué se va a garantizar mediante ello? Garantizar que las excepciones o los principios generales no serán convertidos en regla general, ¿no? No empezar nuevamente con hacerlo muy extenso. Y pues toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados, ¿no? Por ejemplo, decirlo al administrado que nuevamente presentó un trámite parecido, que el porqué de que no se está aplicando los requisitos similares al caso que ya se dio anteriormente. El principio de predictibilidad o confianza legítima, pues la autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, ¿ok? Que eso tiene que ver con la predictibilidad y confianza legítima. Entonces, cuando se habla de este principio de predictibilidad o de confianza legítima, nos estamos refiriendo que la autoridad administrativa brinda a los administrados. ¿Brinda? ¿Qué va a brindar?
información veraz, que es verídica, completa y confiable para cada procedimiento, ¿no? Para que se pueda llevar de una forma satisfactoria y también de una y otra forma existe esa eficacia en los procedimientos administrativos. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes, tienen que ser congruentes, obviamente, con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, que tiene que ver con el principio también de uniformidad que les mencionaba anteriormente. Y miren, el principio de privilegio de controles posteriores, un principio muy importante también que debemos tenerlo en cuenta, debemos tomarlo en cuenta, es de que dentro de este principio de controles, de privilegio de controles posteriores, indica que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización, o sea, después, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normativa, de lo que es muy importante. Miren que este principio tiene mucha relación con el principio también de legalidad, el cumplimiento de la normativa sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. ¿Ok? Entonces, este principio también es como si fuese un reforzamiento de este principio de predictibilidad o confianza legítima. Y el principio, veamos también el principio del ejercicio legítimo del poder. ¿Qué nos quiere decir este principio que establece la ley 27444? Pues que la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas por la finalidad prevista en las normas que les otorgan facultades o potestades, ¿no? No puede ir más allá tampoco de lo que establece la ley o de lo que se le atribuye, evitándose especialmente el abuso del poder, obviamente, es lo primordial de lo que busca este principio. Entonces, la pregunta que se formularía entonces sería, ¿qué importancia o cuál es el rol fundamental de este principio del ejercicio legítimo del poder? Y pues, entonces sería evitar especialmente el abuso del poder, ¿no? Por parte de la administración pública, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general, para que se pueda quedar claro. Principio de responsabilidad. La responsabilidad, nosotros quizás lo conocemos muchos como valor o como quizás característica de una persona. En este caso, el principio de responsabilidad, que tiene que ver netamente con la administración pública, pues nos indica de que la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados. Entonces, este principio, supongamos de que un administrado quizás sufre algún desperfecto en el procedimiento administrativo. Y pues, ¿quién se va a hacer cargo? La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados. ¿A quién? Contra los administrados, como consecuencia del mal funcionamiento, ojo con esto, que es una consecuencia de la actividad administrativa, conforme a lo establecido en la presente ley. La presente ley, a la ley 27444. Y nos dice también de que las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Es por ello que es importante de que la administración pública, las entidades públicas, las entidades administrativas siempre deben actuar de acuerdo a la ley. Principio de acceso permanente. Y de esta forma también vamos concluyendo esta sesión. Este principio de acceso permanente, pues hay que entenderlo que la autoridad administrativa está obligada, miren esta obligación que tiene la administración pública. ¿A qué? A facilitar información a los administrados que son parte de un procedimiento administrativo. Acceso permanente. ¿Qué es el principio o qué me permite el principio de acceso permanente? Pues de que la autoridad administrativa me facilite esa información que obviamente que son parte de mi procedimiento administrativo tramitado ante la autoridad administrativa. ¿Para qué? Para que en cualquier momento del referido procedimiento, pues puedan conocer su estado de tramitación y acceder a obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. Pues obviamente, pues de una y otra forma nosotros, mediante estos principios, logramos ver o logramos identificar ese respaldo
que da la ley a los administrados, esas facilidades también. Y pues obviamente que estos principios deben cumplirse taxativamente, ¿no? Obligatoriamente por parte de la administración pública, de los entes administrativos que les he ido mencionando. Y pues como también se han visto plasmados en las diapositivas, la autoridad administrativa. ¿Ok? Eh, Eso sería toda la sesión el día de hoy. Yo quisiera quizás conocer su punto de vista de ustedes. eh, Quisiera también conocer quizás cierta noción diferente respecto a ello. Y pues siendo así, yo les agradezco bastante. Y esto ha sido la sesión del día de hoy que lo he titulado Del deber al derecho, el alma normativa del procedimiento administrativo, que netamente se ha hablado de los principios que establece la ley 27444. Muchísimas gracias. Bien, agradezco la exposición de nuestro ponente Alcides Cubas Burga, quien ha abordado una solvente exposición clara, un tema de clave de derecho administrativo. Damos inicio ahora a la ronda de preguntas. Se solicita a los participantes formular una pregunta por persona de manera verbal o escrita mediante el chat. La respuesta de nuestro expositor deberá tener máximo una duración de 1 minuto. Bien, en todo caso, de no haber ninguna pregunta, damos por concluido esta ponencia. Eh, Estimado Alcides, doctor Alcides, reciba en nombre de la Asociación Jurídica Lex Justa nuestro más sincero reconocimiento por su valiosa participación, que contribuye activamente al fortalecimiento de la cultura jurídica de nuestra comunidad académica. Se hace presente de este certificado como reconocimiento, la cual será remitido a su correo electrónico. Certificado de reconocimiento. Alcides Cubas Burga, por su destacada participación en calidad de ponente en nuestro evento denominado Ponencia Estudiantil con el tema del saber al derecho, el alma normativa del procedimiento administrativo, realizado el día 27 de julio de 2025, desarrollado mediante nuestra plataforma Zoom en nuestros fines de semanas jurídicos. Como presidente firma el doctor Andrés Yair Quino Osorio y el vicepresidente Franco Renato Morán Villegas. A todos nuestros asistentes les agradecemos por su puntual conexión y participación. Invitamos próximamente a las ponencias que se estarán realizando. Para finalizar la jornada, desde Lex Justa rendimos homenaje al Perú en este
204 años de aniversario por su independencia, reafirmando que la educación, el derecho y el compromiso ciudadano son pilares de una república más justa y democrática. Deseándoles a todos ustedes que tengan felices fiestas patrias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada amiga Gloria, por la moderación el día de hoy. Igual forma nuestro amigo doctor Alcides Cubaburga por la gran ponencia. Antes de terminar esta sesión académica, doctor, nos gustaría que nos pueda brindar unas palabras de despedida de cierre, por favor. Sí, muchísimas gracias. No, de todas formas, agradecerles a todos ustedes por su presencia el día de hoy. Quizás muchos están el día de hoy descansando, quizás ya deben estar, deberían estar descansando, o quizás muchas personas divirtiéndose también, que es algo libre para todos, obviamente. Y pues yo les agradezco por su presencia el día de hoy. Quizás están comprometidos con la educación, quizás están comprometidos con aprender. Y pues eso es importante. Nunca dejemos de aprender, nunca dejemos de conocer cosas, conocer aspectos muy importantes que obviamente nos van a beneficiar netamente a nosotros. Y pues realmente yo les felicito y agradezco también a la Asociación Jurídica por esta oportunidad que se nos ha brindado. Y sin antes, esto les invito a todos y cada uno de ustedes que se encuentran en la sala el día de hoy a unirse al grupo de WhatsApp que ha compartido el presidente de la asociación mediante el chat, porque esto les quería informar de que uno de estos días, esto voy a tratar de compartir pantalla, por favor. Uno de estos días va a salir, se va a publicar uno de estos libros que yo considero muy importante, uno de mis primeros libros a nivel personal, que se va a publicar o se va a anunciar la fecha de publicación en el grupo de WhatsApp que se van a unir o que ha compartido ahí el doctor. Ya yo les invito a que se unan para que conozcan este libro que es muy importante, que habla acerca del crecimiento personal de mi persona, que pues lo he titulado Regresar del Esfuerzo, que yo sé que a muchos de nosotros o de ustedes les va a ayudar porque es un libro de motivación, un libro obviamente donde se ve reflejado el esfuerzo que se viene realizando por mi persona y pues eh, quiero que genere cierto impacto en la sociedad y pues de que nadie puede dejar de luchar por sus sueños y por sus metas. Yo les agradezco de corazón a todos y nada. Felices fiestas patrias, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado amigo Alcides. Bien es cierto, es una gran sorpresa para mi persona y para cada uno de nosotros, ya que actualmente es un libro que está en próximo al lanzamiento. Y me alegra mucho de que también igual forma formes parte de nuestras filas de la asociación. Y como tú sabes, nos conocemos hace tiempo y que estos triunfos o éxitos que ya estás adquiriendo durante el camino de nuestra hermosa carrera que es Derecho, este lanzamiento lo promociones en nuestro círculo o asociación jurídica o grupo jurídico. De igual forma, recuerda que tienes todas las puertas abiertas de nuestra asociación para siguientes eventos académicos, para que puedas seguir apoyándonos con tus conocimientos y compartirlos más que todo, ya que actualmente la carrera se ejerce y es bien ejercida y bien ejecutada cuando se comparte, no cuando se queda en uno mismo, sino cuando lo compartimos. Felicidades por tu libro. Se ve que es un libro muy interesante y vamos a estar pendiente al grupo jurídico para poder leerlo de manera virtual. Y cualquier consulta, si deseamos quizás el libro físico, ¿tienes algún número de contacto? Sí, al momento de que se va a publicar la fecha, voy a publicar los números telefónicos también para que se pueda adquirir de forma física y también pues a los que consiguieran tenerlo en formato PDF. Próximamente se va a anunciar dentro del grupo de WhatsApp. Perfecto, amigo. Bien, está bien, estaría chévere. Te esperamos la información y gracias por la gran ponencia el día de hoy y por el lanzamiento de tu libro. Estimada comunidad jurídica, ya para culminar esta ponencia programada que ya estamos por finalizar,
Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, tanto YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Igual forma, estamos en una época actualmente de programación de eventos académicos para el mes de agosto. Ya nos acerca nuestro aniversario, donde vamos a promocionar grandes eventos académicos donde quedan ustedes invitados. De mi parte y de la Asociación Jurídica, eso sería todo. Que tengan buena noche, buen fin de semana y buen feriado largo. Hasta luego, cuídense.